literatura y haya consultado todo esto, voy a hacer la extracción y la recopilación de la información que es de mi interés. ¿Sí? Ya, como les decía, existen tres tipos de fuentes, ¿no? De fuentes de información. Esto para todos, por favor. Miren lo que pasó el otro día. Estaba revisando yo una tesis de un estudiante. Yo no soy su tutora, ¿sí? Yo soy su miembro de tribunal, pero cuando yo también soy miembro de tribunal, a mí me gusta revisar cómo está toda la tesis, porque a la final está también ahí mi nombre. Y como alguna vez me dijo un estudiante, Inge, yo vi unas tesis que han dirigido y hay estos errores. Digo, sí, entonces lo que nosotros queremos es evitar esos errores, ¿no? Que se vuelvan a repetir esos errores. Entonces, miren, las personas que hacemos el tema de seguridad conocemos un poco más el marco normativo y nos apegamos más a las definiciones porque o conocemos más las definiciones o no sabemos de memoria las definiciones, no porque nos hemos aprendido de memoria, sino porque hemos estado en esto ya algunos años. Y por ejemplo, yo veía que dentro del marco teórico él estaba haciendo evaluación, creo que también de riesgos ergonómicos, y él tenía la definición de riesgos laborales, tenía la definición de riesgo, tenía la definición de riesgo ergonómico y tenía la definición de accidente de trabajo y de enfermedad profesional. Entonces, según lo que ustedes estudiaron, ¿dónde pueden estar esas definiciones como tal, como definiciones que son o que me sirven para yo poder aplicarlas a nivel aquí del país? Por ejemplo, ¿en dónde ustedes creen que está la definición de accidente de trabajo y que a mí me puede servir para yo aplicar en caso de una investigación, en caso de una sanción, en caso de definir una responsabilidad? ¿Dónde creen que yo puedo encontrar esa información? ¿Qué concepto, qué definición debería yo tomar para poder aplicar? ¿En dónde creen ustedes? A ver, ¿en dónde creen que yo puedo tomar esa información? Acordarán si que ustedes estudiaron una pirámide de Kelsen, verán. Yo mismo creo que fui profesora de seguridad. A ver, si yo quiero tener una definición, si yo quiero tener una definición, yo primero me voy a un libro, ¿no es cierto? Y si es que yo tengo dentro de mi marco legal, y si no encuentro un libro en donde que me diga cuál es la definición, yo me voy a un marco legal que yo tengo. En todos los países tenemos un marco legal y todo lo que es de cumplimiento obligatorio está reglamentado y está establecido bajo una ley, ¿sí? Entonces, en todos los países el cumplimiento es el cumplimiento de la calidad, el cumplimiento de la seguridad, el cumplimiento de la parte ambiental, el cumplimiento de la productividad y todo está establecido por ley. ¿Sí? Yo les comentaba y les decía que, por ejemplo, nosotros tenemos aquí a nivel de país una ley orgánica de amparo al consumidor, ¿no? Entonces, por eso nosotros dentro de nuestras empresas tenemos que cumplir con el tema de la calidad. Y para yo tener productos de calidad, voy a ir determinando la productividad y para tener una buena productividad debo ir estableciendo todo lo que me corresponde al estudio de tiempos, al estudio de métodos, todo lo que me corresponde al Lean Manufacturing, Six Sigma, gestión de calidad y todo lo demás, ¿ya? Entonces, miren, yo voy a esa tesis y veo que la definición de un accidente de trabajo a mí ya me da el código de trabajo. El código de trabajo ya me dice, en su título cuarto, ya me dice cuál es la definición. Entonces, acuérdense que el código de trabajo es una ley orgánica, entonces está después de los acuerdos internacionales. Entonces, yo voy a ir a definir qué es un código, qué es un accidente de trabajo y una enfermedad profesional. Entonces, yo voy, ingreso y veo diferente la definición y le digo que por favor me muestre la
la fuente, de dónde tomó. Y me muestra el antecedente, digamos, la referencia, y me sale la referencia Manual de Seguridad y Salud Ocupacional. ¿Ya? Entonces, el Manual de Seguridad y Salud Ocupacional no es un documento, una fuente primaria. Ese manual pudo haber estado hecho por cualquier empresa, pudo haber estado hecho por cualquier organización pública o privada, pudo haber estado hecho por cualquier colegio de ingenieros, por cualquier asociación, incluso pudo haber estado hecho por el SICH, pero eso no me sirve a mí como una parte que me define el concepto o que me sirve a mí lo que dice ahí el concepto. Entonces, miren, ahí están los errores de que yo vaya al internet y me encuentre cualquier cosa. ¿Sí? Fuentes primarias, leyes, artículos científicos, libros, reglamentos, pero a nivel de país. ¿A qué me refiero yo? Todas las leyes orgánicas tienen sus reglamentos. Por ejemplo, un acuerdo internacional como el que nosotros estudiamos, el Instrumento Andino de Seguridad y Salud, tiene su reglamento, que es el reglamento del Instrumento Andino. ¿Sí? Pero yo no voy a ir y reglamento y me voy a ir a meter en cualquier reglamento de una empresa. Si yo hablo de un acuerdo ministerial, eso sí, porque es de un ministerio, que el ministerio se acopla al cumplimiento de todas las organizaciones a nivel de país, en cualquiera de los ámbitos, agricultura, ganadería, calidad, calidad alimentaria, digamos que en este caso, buena atención al cliente. Entonces, cualquiera de los ámbitos. ¿Ya? Entonces, miren, ahora, ¿qué le tocó hacer al chico? Tiene que cambiarme todo el marco teórico. Y miren, ¿cuál es la diferencia que nosotros hacemos a veces como tutores, como miembros del tribunal? Es que en la parte medular de la tesis, yo puedo hacer mis observaciones, pero no puedo irme en contra de lo que diga el tutor. Si el tutor dice que está bien, ¿ya? Por más que yo me pare de cabeza y le diga que hay algún error, no puedo cambiar. Entonces, pero sí tengo que irme a ver el resto de cosas, ¿ya? Y eso es una de las oportunidades que nos dan. Entonces, miren, el chico tiene que ir a cambiar marco teórico. ¿Por qué? Porque no hizo muy buena la investigación. No cumplió con todos estos pasos que me está dando el marco teórico. En la primera fase de marco teórico, que es revisión de literatura, yo tengo que detectar la literatura, de dónde voy a tomar. Voy a empezar a hacer el inicio de la revisión, voy a hacer la obtención o recuperación de la literatura, lo que a mí más me interesa, voy a consultar y de ahí voy a hacer el extracto. ¿No? Entonces, voy a tomar yo de preferencia información que venga de fuentes primarias, secundarias. Secundarias porque yo les hablo de los medios de comunicación, ¿sí? Les hablo de revistas, ¿no? Que pueden ser, pero ya fuentes terciarias ya es un poquito más complejo, ¿ya? Entonces, miren, fuentes primarias nosotros tenemos libros, antologías, artículos científicos, monografías, tesis y disertaciones, documentos oficiales, como les decía, ¿no? Viene de la parte de los ministerios de gobierno, reportes de asociaciones, trabajos presentados en conferencias o seminarios que estén determinados a través de actas, testimonios de expertos que estén validados, películas, documentos y videocintas, ¿no? Entre otros. ¿Ya? Entonces, miren, todos esos son fuentes primarias. ¿Estamos? ¿Ya? Estas fuentes primarias a ustedes les ofrecen datos de primera mano que se dice o datos que son confiables. Sin embargo, miren, también a veces nosotros tenemos algunas complicaciones dentro de lo que es yo tomo datos de alguna tesis y a veces eso no quiere decir que represente investigación y si son datos a mí me toca investigar. ¿Ya? Cuando yo tengo, en cambio, fuentes secundarias, pues voy a entender como fuentes secundarias, por ejemplo, digamos, en este caso, publicaciones que son del área de conocimiento ya particular, como por ejemplo pueden ser comentarios breves, pueden ser también algunas tesis, pero obviamente puede ser tesis
que todavía no estén revisadas o que estén aprobadas, ¿ya? Porque de ahí ustedes ven que son fuentes de primera mano aquellas tesis que ya estén validadas, que ya estén en un repositorio, ¿ya? Dentro de las fuentes secundarias, nosotros también tenemos algunas, como por ejemplo, el tema del mismo Internet. Ustedes se van al Internet, y ahí va, en el Internet encuentran extractos de alguna información, ¿no? Que es importante que ustedes también revisen y confirmen si es que efectivamente estas fuentes de información les va a servir, ¿ya? Nosotros dentro de lo que de lo que corresponde al tema de ya hacer la referencia o poner la bibliografía, ustedes siempre van a hacerlo a través de cumplir las normas AP, ¿sí? Ustedes saben que en el mismo documento de Word viene ya la referencia con APA, viene ya con triple E, ¿no? Cuando nosotros tenemos las referencias bibliográficas, dependiendo de cómo nos den, ¿sí? Entonces ustedes van a ir poniendo tal cual se les pida, ¿no es cierto? Ustedes ven aquí una digamos, una diapositiva en donde que yo voy identificando cada una de las referencias que he estado utilizando, ¿no es cierto? Cada una de las fuentes que yo he estado utilizando, ¿sí? Entonces, la bibliografía ustedes la van a poner tal cual a usted se le pida o esté establecido o normado dentro de lo que corresponde o instructivo en este caso de la organización, que para nosotros es la Universidad Nacional de Chimborazo. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos ahí un tema de las referencias, ¿sí? Cómo yo voy a establecer la bibliografía. Pero miren, por ejemplo, alguien me decía, es que Inge, hay libros que son desde el 2001, 2002. Sí, puede ser, ¿no? Puede ser que hayan libros que son antiguitos, pero que no ha habido ninguna otra edición. Entonces, por lo tanto, yo no tengo problema y pongo en el libro, digamos, el año, ¿no? Pongo en el, si lamentablemente no ha habido digamos, una actualización de ese libro, pues me toca poner, ¿ya? Cuando yo voy a hacer artículos científicos, ahí sí, por lo menos lo mínimo que sean es de 10 o digamos de 5 años atrás, ¿ya? Entonces, miren, otra cosa que recomiendan también es que la bibliografía tiene que ir siendo puesta de forma ordenada, ¿no? O sea, en orden alfabético. Ay, perdón. Entonces, con lo que se refiere a las fuentes terciarias, ¿sí? Son fuentes, bueno, o se entienden a estas como fuentes de información de segunda mano, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, yo voy a tener ahí, como les decía, ¿no? El mismo Internet, ¿sí? Voy a tener también a lo mejor algunos instructivos, los mismos manuales que sacan las otras empresas, voy a tener también, por ejemplo, algunos datos de algunas instituciones o de organizaciones, que puede ser que me sirva un poco de referencia, ¿no? Las fuentes terciarias no es que sean malas, pero como les digo, es solamente una fuente que me va a dar a mí información que a lo mejor me va a servir para tener un poquito más de entendimiento en la definición, digamos, pero de ahí para poder tomar datos y todo lo demás de esa fuente, pues no me serviría a mí, ¿ya? Porque yo voy a tener datos de algunas empresas que son empresas industriales que a lo mejor dependiendo de la actividad económica, pues ellos tendrán sus estadísticas. Pero sí es diferente cuando yo voy a tomar información, por ejemplo, si yo voy a tomar información de riesgos del trabajo del IES, ¿qué será? ¿Fuente primaria, secundaria o terciaria? ¿Qué será, a ver, chicos? Cuando yo voy a tomar algo del IES.
Nadie. ¿Qué será lo del IES? ¿Qué serán los datos que les dan la OIT? ¿Fuentes primarias o secundarias? ¿O terciarias? Fuentes primarias, ¿sí? ¿Ya? ¿Por qué fuentes primarias, Cristian? Porque como bien dices, son datos de primera mano y son como decir de la, como ahí indica, son reportes Ujú. de la organización ¿Ya? como tal. Son reportes de asociaciones, o en este caso de la Organización Internacional del Trabajo, que compila, que hace un análisis y que, bueno, dentro de ese organismo están también personas expertas que conocen del tema y pues ellos son aquellos que publican y sacan las estadísticas, ¿no es cierto? Entonces también ahí nosotros tenemos reportes que nos ayudan a indicar qué es lo que está pasando con el tema de la seguridad y la salud. También nosotros, partiendo de eso, tenemos documentos oficiales, ¿no es cierto?, de todo ese análisis que hacen. Entonces, son fuentes de primera mano, que son fuentes primarias. Lo mismo el tema del IES, ¿no? Sí, yo tengo una preguntita antes de que pase. Por ejemplo, si hay un libro, digamos, donde las definiciones se encuentran en la edición del 2008, pero, por ejemplo, yo ahorita estaba buscando y encuentro que hay la edición de ese mismo libro del 2015, pero no, no está disponible. Entonces le pondría ese año, el último. No, si es que, por ejemplo, ya hay una edición, pero usted no puede acceder al libro, en este caso es porque usted quiere accederlo de forma gratis, ¿no es cierto? Y obviamente la mayoría hacemos eso. Pero si hay una nueva revisión o una nueva edición de ese libro, pues ustedes lo que tienen que hacer es nombrar a la última edición y comparar, por ejemplo, a veces no nos dejan descargar en el internet, pero yo puedo encontrar la definición de lo que yo requiero, entonces, o el capítulo que yo requiero, y yo leo y veo que ha habido diferencia con respecto al capítulo del libro anterior, ¿no? Ya. Ya, entonces, se debe hacer así, porque también, por ejemplo, digamos, a veces existen personas que dicen, no, pero si este libro ya salió, usted no sabía. Entonces, es preferible mejor trabajar con lo último que se tenga. En caso de que no mismo haya, ahí sí trabajar con el libro de la última edición. ¿Ya? Miren, chicos, cuando son investigaciones causales, ¿sí? Y cuando yo voy a hacer investigaciones donde que vaya a tocar, que sean experimentales, lo aconsejable es que lo primero se haga la revisión de la literatura con algunas inquietudes hacia expertos o personas que conozcan, ¿no es cierto? O sea, usted puede consultarles a estos expertos el tema de alguna cosa, algo que usted revisó en la literatura y que a lo mejor no entiende o que no sabe cómo se debería aplicar, ¿ya? Solamente ustedes van a ser o van a acudir a fuentes terciarias o secundarias cuando sean elaborados por especialistas en el tema, como les decía, el Internet sacado, ¿ya? ¿Cómo yo localizo y recopilo las fuentes primarias? Pues obviamente yo voy a tener que hacer esto a través del Internet mismo, bajándome libros, a través yendo a una biblioteca física, pero entonces yo ya localizo y recopilo todas las fuentes primarias que son importantes. ¿Ya? Miren, también o además se hace muy útil para quienes vamos a hacer una investigación y bueno, principalmente quienes vamos a iniciar una investigación, pues podemos acudir al Centro de Información Conectado a bases de datos potentes P, ¿no? Que estas bases de datos EBSCO, que es la compañía de servicios de información académico mundial, ¿sí? Estas son bases de datos en donde usted puede ingresar y tomar y revisar datos que le pueden servir dentro de su proyecto de investigación, ¿no? Entonces nosotros tenemos ahí unas bases de datos que son las bases de datos EBSCO, ¿ya? Miren, ¿cómo se conectan? Ustedes
ahí tienen que poner obviamente un usuario, ¿sí? Con la identificación, también van ustedes a tener una clave, ¿sí? Y ustedes van a poder entrar. Entonces, miren, el ID es UHOLM y el password o la clave es Holguín 401 y ustedes pueden ingresar. Si alguien desea, pues puede copiar esa información e ingresar. ¿Ya? También nosotros, en caso de que por ahí falle algo, también esta es clave, ¿no? CUJAE 311. ¿Ya? Otras bases de datos que son invisibles, web invisibles. Nosotros tenemos ahí esta, ¿no? Que es www.invisibleweb.com. ¿Ya? Entonces, estas son algunas bases de datos que son muy, digamos, como les digo, importantes, las más revisadas, como dice aquí mismo, ¿no? Son bien potentes, ¿sí? Entonces, ustedes pueden entrar allá. ¿No? Aquí también tenemos otra que es A Collection of Shared Ingenis. Ya tenemos también otra ahí, Internet. Ya, entonces, básicamente para concluir, nosotros tenemos que, primerito, en resumen de lo que hay que hacer con las fuentes, digamos, con la revisión de la literatura, es recurrir directamente a fuentes primarias. Miren lo que dice ahí, ¿no? O sea, nosotros tenemos que ir básicamente a fuentes primarias, no estar perdiendo el tiempo con el tema de las fuentes secundarias ni terciarias. Acudir al criterio de expertos, obviamente para eso están nuestros tutores, ¿sí? O si no, pues a cualquier otro experto, no habría problema. Y acudir a fuentes secundarias, pero solamente cuando estas nos lleven a fuentes primarias y acudir a fuentes terciarias, cuando estas nos lleven directamente a fuentes secundarias o fuentes primarias. ¿Ya? Una vez que nosotros ya hayamos hecho la revisión de la literatura, vamos a tener la obtención de la recuperación de la literatura. Bueno, esto rapidito nomás les voy a indicar, ¿no? Una vez que ustedes ya identificaron las fuentes primarias, ¿qué es lo que deben hacer? Localizarla físicamente, o sea, ¿dónde está? Ya les dije yo, en bibliotecas, o me compro un libro, yo tengo un libro, lo que sea, ¿ya? También pueden tenerla no solamente en forma física, pero sí podemos nosotros acudir al tema de las bibliotecas virtuales, ¿no? Las filmotecas, las hemerotecas, las videotecas, etcétera. ¿Sí? Entonces, todas estas me van a ayudar a mí para yo poder hacer mi investigación. ¿Ya? Voy a consultar, el punto 4 es consultar la literatura. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a seleccionar digamos, la literatura que me va a ser útil para, obviamente, para poder ir elaborando mi marco teórico. ¿Ya? Primerito, cuando yo voy a la revisión de la literatura, cuando voy a hacer la consulta, perdón, de la literatura, yo voy a empezar revisando los índices del libro. ¿Por qué? Porque el índice de contenidos del libro, ¿sí? Me va a ayudar a mí con la información que va a ser útil. Yo voy a poder ver en qué capítulo está, con qué otro capítulo se relaciona y todo lo demás. ¿Ya? Durante la revisión de los artículos, en este caso de los artículos científicos que están en revistas indexadas, ¿no? O revistas científicas, primerito, como les decía, ¿se acuerdan? Yo leo primero el resumen. Una vez que yo leo el resumen, paso a las conclusiones para obviamente saber y tener una idea de que si ese artículo me va a servir. ¿Ya? Entonces, algo que es muy, muy importante también después de seleccionar, voy a hacer el tema de la extracción de la información, ¿sí? La extracción de la información, pero de aquella que me va a ser útil para yo poder confeccionar el marco teórico, ¿ya? Entonces, también cuando yo tenga ya haya hecho la extracción, voy a tener que establecer la referencia, ¿no? Ya, dice cómo confeccionar las fichas bibliográficas. Bueno, eso ya ustedes saben que de acuerdo a la norma APA, cómo van a poner, siempre que yo tenga un libro, cómo voy a hacer cuando yo tengo una revista, ¿ya?
Entonces, ahora sí dice, ¿cómo se construye el marco teórico? Yo voy a construir el marco teórico con todo lo que corresponde a la parte teórica, ¿sí? Miren, el tema de la bibliografía es importante también, pero ustedes tendrán que establecer la bibliografía sí en orden alfabético, que eso sí recomiendan las normas APA, y dos, con norma APA o con triple E, como quiera que ustedes vayan a poner o que se les pida dentro del instructivo. ¿Ya? Entonces, miren, ahora yo que tengo que es una teoría, ¿sí? Básicamente, una teoría es un conjunto de conceptos, definiciones y proporciones relacionadas entre sí que presentan un punto de vista sistemático de fenómenos, especificando relaciones entre variables, con el objeto de explicar y poder predecir los fenómenos, ¿sí? Entonces, miren, en muchas ocasiones también dicen no sabemos cómo aplicar una teoría al mundo real y no es que la teoría no pueda aplicarse, sino que somos nosotros quienes no encontramos la manera de hacerlo. Es bien difícil, ¿no? Por eso es importante que yo vaya teniendo muy claro el tema de cómo establecer el marco teórico, ¿ya? Entonces, voy a ir primero diciendo cuáles son las funciones del tema de la teoría, o sea, por qué, qué función tiene el hecho de poner yo ahí el marco teórico. Primero explicar, decirnos qué, cómo y cuándo ocurre el fenómeno. Luego sistematizar, ¿sí? O lo que es lo mismo, dar una orden al conocimiento sobre un fenómeno o sobre la realidad, ¿no es cierto? Y la predicción, decir cómo se va a manifestar o ocurrir un fenómeno dadas ciertas circunstancias. ¿Ya? Eso no aplica mucho a nosotros porque nosotros no tenemos hipótesis. ¿Ya? ¿Ya? Entonces yo me voy a ir saltando un poquito esto. Dice, ¿existen criterios que ayuden a evaluar la teoría? Sí, ¿no? Entonces yo tengo que, en todo caso, si quiero evaluar esa teoría que yo he puesto, pues yo tengo que considerar estos tres criterios que son capacidad de descripción, explicación y predicción, consistencia lógica y perspectiva, ¿no es cierto? También tengo yo la fructificación, ¿no? Capacidad de generar nuevos interrogantes y descubrimientos, las heurísticas, ¿no? Creo que eso todavía ustedes, eso no creo que les dan en pronósticos. También yo tengo el tema de el criterio de la parsimonia, ¿no? Que esto es una cosa simple y sencilla, pero también que, bueno, no sé si es que la vez anterior se les dio esto de las heurísticas, que básicamente las heurísticas me ayudan a mí a generar algunos nuevos cuestionamientos, algunos nuevos descubrimientos, ¿no? Pero nosotros no vamos a llegar hasta allá, ¿ya? Entonces, con todo esto, pues bueno, dice, de todas formas, ya les hemos dado algo de cómo marcar o establecer el marco teórico, cómo es, algunas definiciones, algunas recomendaciones de cómo hacerlo, pero me dicen, ¿qué estrategia seguir en la construcción de un marco teórico? Primero, dice, adoptar una teoría. Es primero importante adoptar una teoría, desarrollar una perspectiva teórica, ¿ya? Entonces, la respuesta a la pregunta o a estas preguntas estará siempre en función de lo que usted ha revisado y le ha revelado la bibliografía, ¿sí? Eh, mm, bueno, esto no. Ya. Bueno, esto no tampoco.
¿Ya? Entonces, para la construcción del marco teórico, nosotros debemos tomar en cuenta algunas observaciones. Por ejemplo, como ya dijimos, realizar la revisión bibliográfica de la información prioritaria, de la información importante para mi investigación, ¿no? Esto se lo va a hacer de forma organizada. También, además de que yo la reviso de forma organizada, tengo que presentarla de forma organizada, ¿no es cierto? Entonces, si yo quiero aplicar la parte ergonómica, primero me voy a ir y viendo qué es la definición de ergonomía, en qué ergonomías nomás se divide, porque como les decía, no hay una sola ergonomía, ¿no? Sino hay ergonomía ambiental, ergonomía física o biomecánica, ¿ya? Básicamente vamos, para yo poder establecer un buen marco teórico, tengo que enfocarme o centrarme en lo que es el problema de investigación, ¿sí? Y también tengo que, no solamente, digamos que, bueno, para el momento de construir el marco teórico, no solamente yo voy a reunir alguna información, sino también tengo que interrelacionar esta información, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente cada uno de estos aspectos tienen que irse conectando de forma armónica, fluida, siguiendo una estructura y una conceptualización lógica. ¿Ya? Por ejemplo, dice, veamos algunos ejemplos, ¿no? ¿Cómo afecta a los adolescentes a exponerse a programas televisivos con alto contenido de sexo, ¿no? Dice, ¿cómo afecta a los adolescentes el exponerse a programas televisivos con alto contenido de sexo? ¿Ya? Entonces, yo voy a ir ahí especificando algunas teorías que a mí me van a ayudar a poder realizar esta investigación de cómo afecta a los adolescentes el exponerse a programas televisivos con alto contenido de sexo. Por ejemplo, voy a ir viendo primero la televisión, voy a ir viendo la historia de la televisión, los tipos de programas, los efectos y gratificaciones de la televisión, efectos macrosociales de la televisión. Dentro de estos macrosociales nosotros tenemos a los niños, los adolescentes, los adultos, exposición selectiva a la televisión, violencia que a lo mejor se da dentro de los programas de televisión. Dentro de estas violencias puedo tener tipos, puedo tener efectos, sexo en la televisión, tipos, efectos, el erotismo en la televisión, la pornografía en la televisión, ¿no? Entonces, miren, de ahí voy viendo qué teorías me van a ayudar a mí a poder realizar la investigación. Y tengo otro ejemplo que dice, ¿por qué las máquinas cosechadoras de caña de azúcar han tenido tan poco impacto en el comercio exterior de Cuba? ¿Sí? Entonces voy a ir viendo que la mecanización de la agricultura a nivel mundial, la mecanización en Cuba antes de 1959, breve evolución histórica de la mecanización en Cuba, ¿no es cierto? Y ahí voy poniendo cómo ha ido desarrollándose, principales problemas en la identificación de maquinaria cosechadora en Cuba, ¿no? Problemas de la construcción, problemas en la construcción de la máquina, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si es que ya mi máquina se daña, no sirve? Tomar el mercado exterior como polígono de pruebas, ¿ya? Y finalmente, pues se ha realizado una adecuada revisión de la literatura para integrarla al marco teórico, ¿ya? Si usted ha realizado una adecuada revisión de la literatura para integrarla al marco teórico, ¿sí? Entonces, usted puede decir o puede considerar que que el cumplimiento de todas las etapas que significó esfuerzo, ¿sí? Son probablemente los que yo quería y los que no necesitaba, y voy a tener un éxito en la conformación o en la elaboración del marco teórico. ¿Ya? Por ejemplo, dice, acudió a bancos de datos en busca de referencias bibliográficas de por lo menos 5 años atrás. Consultó como mínimo 4 revistas especializadas sobre la temática en cuestión desde hace 5 años atrás. Consultó tesis y disertaciones sobre su temática de interés. Consultó libros en al menos 2 bibliotecas importantes. Se comunicó con alguna asociación científica, ¿sí? O institución a fin de su temática de investigación. ¿Conoció usted algún investigador que haya estudiado el problema, el objeto de estudio en un contexto similar al suyo? ¿Realizó consultas con expertos? ¿Quién o quiénes son los autores más importantes dentro del campo estudiado? ¿Qué aspectos y variables han sido investigados?
Entonces, yo una vez que ya haya pasado eso, me voy a preguntar, ¿el planteamiento del problema se mantiene vigente o requiere modificaciones? ¿No? Después de que usted ha revisado ya de manera profunda, detallada la parte bibliográfica, ¿sí? Esto va a ayudarle a usted a que usted pueda localizar de manera, pues, sí, de una manera positiva, con mayor posibilidad dentro de, obviamente, los libros o la bibliografía que usted ha revisado, ¿sí? ¿Cómo va o cuál es su problema y cómo lo va a solventar? ¿Sí? ¿Ya? Por lo tanto, pues cuando usted elabora un buen marco teórico, esto le va a ayudar a que usted pueda tener una adecuada ubicación de la temática. También usted va a poder evitar lo que se dice vulgarmente como dar bastonazos de ciego al fenómeno, tratando de hallar su esencia en la solución del problema. Entonces usted, cuando tiene un buen marco teórico, lo que hace es facilitar su investigación. ¿Ya? Entonces, no hay que olvidarse que el marco teórico constituye un aspecto singular importante dentro de la investigación, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente yo voy a poder tener un direccionamiento de la tesis, voy a poder tener una mayor comprensión del alcance de mi proyecto de investigación, ¿sí? Voy a también a descubrir las teorías que me van a ayudar a mí a realizar la investigación, ¿sí? A encontrar la solución al problema que yo tengo y que por eso voy a hacer la investigación. ¿Ya? Entonces, miren chicos, es muy, muy importante este tema del marco teórico. Como ustedes ya vieron, ¿ya? Eso es lo que se quiere, ¿no? Buscar las teorías y solamente lo que es importante. Ahora, a mí me gustaría, por favor, que por ejemplo, bueno, si no hay voluntarios o si es que hay voluntarios, alguien me diga, pero a mí me gustaría empezar, de acuerdo a cómo me sale aquí, con Andrea. ¿Qué tienen ustedes, Andrea, en el marco teórico? Le mostramos ahorita, Inge. Sí, sí, por favor. Ya listo. Ya, me van a mostrar, pero acuérdense que ustedes tienen que trabajar en base a lo que nos está recomendando hacer en el marco teórico, ¿no es cierto? Y ustedes vieron que ya tenemos ahí alguna bibliografía en el marco teórico que nos habla de, por ejemplo, metodología de la investigación, de Cruz Silva. También nosotros tenemos ahí notas de clases para autopreparación de Carrasco García, ¿no? Donde que nos dan a nosotros unos conceptos básicos y algunos elementos y componentes importantes del diseño de investigación, ¿no? También nosotros tenemos metodología de la investigación experimental, de Hernández Sampier, creo que ese libro sí lo conocen ustedes, ¿no? Y así nos van diciendo un sinnúmero de bibliografías para el tema de establecer o plantear el marco teórico, o desarrollar o hacer el marco teórico. ¿Ya? Listo, entonces vayamos, Andrea, con usted. Inge, Araceli tenía el documento actual, pero yo le voy a mostrar el que hasta donde. Ya, listo, muéstremelo más. Deme un Ya minuto, está. voy a traer agüita, ¿ya? Yo creo que se come aquí. Ya está compartido, dije, perdón, no puedo hablar muy duro. Deme un minutito, chicos, ya voy a traer agüita nomás.
del incendio, me dicen que el incendio, en este caso, a ver, para mí incendio no es lo mismo que el fuego se da por tres cosas, no por una reacción en cadena que se da por la temperatura, que viene a ser el calor, el material combustible, que tiene usted ahí combustible, y el comburente, que es el oxígeno. Sí, que justo esa partecita, pero aquí nos hacía falta poner lo del triángulo de fuego en esta parte, sino que buscando, no había en fuentes primarias. Pero, por ejemplo, en mi libro, en el de Neira, donde encontré los sistemas contra incendios, sí hay esa parte del triángulo A de ver, fuego. acuérdense que cuando yo les decía que nosotros tenemos el tema del fuego, todo respecto al fuego en normativa me da la NFPA. Entonces, si ustedes se van a la norma NFPA 704, y creo que también en la 704 me parece que es el tema de el triángulo del fuego, que se llama. Entonces, ahí ustedes tienen todo. Claro, es una normativa internacional, pero que está reglamentada aquí en el Ecuador porque nosotros no tenemos normativa. ¿Sí? Nosotros tenemos sí el reglamento. ¿Ya? Antes que el reglamento está también el decreto ejecutivo 2393. Acuérdense, siempre hagan uso de la pirámide de Kelsen en el tema también, el tema de definiciones de libros o lo que sea. ¿Ya? Entonces, si yo no tengo un libro, voy a un acuerdo internacional. Si yo no tengo en el acuerdo internacional, voy a la Constitución. Si no voy a un reglamento, voy a la ley. ¿Ya? Entonces, Sí. yo voy a establecer, yo voy a poder hacer esa investigación de lo que yo requiero. Y ahí Sí. yo tengo una última pregunta, ¿verdad? En esta parte, por ejemplo, eso le digo, esa parte del triángulo de fuego sí la encontré en un libro, pero no pasa nada que se repita de un mismo libro varios conceptos. No, a ver, usted va a poner el tema del fuego, ¿no es cierto? O qué es el fuego, o qué es el incendio. Sí. Si usted encontró en un libro, ¿sí? En un libro que está publicado, en un libro que está editado, en un libro, en eso, pues lo pone, no hay problema. Ya listo. Ya, si usted quiere poner otra vez un concepto según lo que diga el reglamento de prevención y mitigación y protección contra incendios, también lo pone, no hay problema. Ya. ¿Ya? Entonces, ya. Entonces, ahí tenemos esto del sistema de contra incendios, he encontrado de un libro mismo. Y más abajito está, ahora sí. Ya, verá, acuérdese también que, como le decía, no sé si es que sea lo mismo incendio fuego. Ahora, ustedes tienen que ver también otras cosas que están relacionadas y que van a ampliar al tema de su investigación. Por ejemplo, ¿qué es un incendio? ¿Qué es un conato de incendio? ¿Qué es fuego? ¿Qué es un riesgo mayor? ¿O qué es un riesgo de incendio? ¿Sí? Sí. Porque un riesgo de incendio es un riesgo mayor, pero ustedes tienen que identificar y decir, ¿qué es un riesgo mayor? ¿Qué es un riesgo de incendio? ¿Qué es un riesgo de incendio en edificios? Por ejemplo, ¿qué es un sistema qué es un sistema contra incendios? Eso ya más abajito, porque eso me dice obviamente que es algo que yo debo proporcionar o debo tener para combatir un incendio. No es una parte preventiva el sistema contra incendios. Ojo, es cuando ya se ha generado el conato, cuando ya se ha generado el incendio. ¿Ya? Entonces, resistencia... Entonces, resistencia, por ejemplo, al fuego de los elementos constitutivos de edificios también puede ser. Váyase un poquito más abajo, por favor. Estabilidad y capacidad portante, si es que eso les pide el software o les da el software también. Estanqueidad, resistencia térmica, CIFAS. Por ejemplo, ustedes hablaban de humo. ¿Se acuerdan que decía algo de humo? Sí.
¿Ya? Por ejemplo, ¿qué es humo? ¿Qué es gas? Lo que yo voy a tener un incendio. ¿Qué es material combustible? Yo no veo ahí que diga nada de eso. ¿Qué es el comburente? ¿Qué es el calor? ¿Por qué se genera calor? ¿Cuál me da la fuente de calor? ¿Qué es una fuente de ignición? También está relacionado porque un incendio no se puede dar solamente porque se quema, ¿no es cierto? Sino también por cortocircuito. Lo que es un cortocircuito. ¿Cuáles son los tipos de incendio? Porque yo voy a tener a lo mejor ahí, ustedes me decían, es que Inge, si es que no hay nada que se queme. Entonces, ¿cómo voy a tener yo un tipo de incendio? ¿Qué clase de incendio voy a tener? ¿Ya? Y ya se va usted al CIFAS y vayamos más abajito, por favor. Ya, como ahí ustedes van a tener que poner todo cómo funciona el tema del CIFAS, más abajo. Hasta ahí nomás queda Inge en lo último del Ya, tema. verán, yo no tengo que es un explinger, yo no tengo que es un detector de humo, ¿sí? ¿Qué más le dice el CIFAS? Porque ustedes van a recomendar un sistema contra incendios, ¿no es cierto? Utilizando el CIFAS. Entonces, ustedes tienen que ver qué tiene un sistema contra incendio que vaya a tener sprinkler, que vaya a tener detectores de humo, todo eso. ¿Cómo recomiendan? Ah, pongamos 6 sprinkler de agua, o pongamos 6 sprinkler con agua y espuma, o pongamos 6 sprinkler con polvo químico seco. ¿Sí? Entonces, todo eso tiene que estar involucrado. ¿Ya? Ese marco teórico hay que mejorarlo, está incompleto. Ya, listo. Acuérdense de la fase que ustedes van a hacer, ¿no es cierto? Voy a hacer prevención de incendios. Primero, aparentemente voy a tener un incendio. ¿Qué nomás tiene un incendio? Voy a revisar la literatura, todo lo que corresponde a tener dentro de un incendio. Para tener un incendio necesito comburente, necesito material combustible, necesito tener una fuente de ignición, ¿no es cierto? Aparte de eso, también yo necesito saber qué clase de fuego, qué clase de incendio se puede dar, qué es un incendio como tal, qué es un conato. El CIFAS me funciona con un conato, a lo mejor no, me funciona con un incendio. Estamos, entonces, todo esto que les acabo de indicar tiene que estar dentro de lo que es el marco teórico. Acuérdense que el marco teórico les abre un poco más el tema de, digamos, les abre un poco más la idea o la visión de lo que ustedes van a investigar. ¿Ya? Sí, que ya, entonces, eso le iba a decir, eso sí le encontré, pero como le dije, estaba en el mismo libro y como No que, importa, traten de buscar otra cosa, traten de buscar otra fuente para que ya no pongan el mismo libro, porque si no van a tener como bibliografía solo el libro. Ya les digo, todo lo que corresponde a incendios, norma la NFPA. Ya nosotros tenemos también aquí normas para lo que es sistemas contra incendios a través de detectores de humo, a través de extintores, de boca de incendios. Métanse a la norma INEN y ahí van a encontrar, algunas normas son gratis. ¿Sí? Verán que este trabajo están haciendo 2 personas y por lo tanto debe demostrar que son las 2 personas que aportan a la investigación. ¿Sí? Listo, entonces, gracias, Andrea, vayamos por favor con Denis. Ya se está viendo, Inge. Sí, sí, estoy viendo ahorita. Inge, aquí primerito lo que le pusimos es lo que es la ergonomía. ¿Ya? Y ¿qué es la ergonomía? ¿Ya? Bueno, unas definiciones básicas se podría decir. También encontramos este cuadro. Ya, a ver, Denis, este señor Manuel Straten Belovi ¿es un libro o un artículo científico? Era una revista, Inge. A ver, ¿podemos irnos hasta la revista?
¿Puede mostrarme, por favor? Eso tenía yo y Inge, eso A ver, está. pero solamente Sí, yo tengo. váyase, póngale ahí en la referencia. Sí. Inge, es que esto lo estamos haciendo con Mendeley. No, no le harán con Mendeley. Ah, no. No, tienen que hacer con normas APA. Mm, porque nosotros lo estábamos haciendo con Mendeley, Inge. ¿Y por qué le están haciendo con Mendeley? Porque el anterior semestre en el Inge Carlos Burgos, él nos daba una materia que es anterior a esta, planificación e integración curricular, y él nos dio ahí que utilicemos Mendeley vuelta. Sí, o sea, no es que sea malo, no, para nada, chicos, no es que sea malo el tema de Mendeley. El Mendeley es más bien muy importante porque se ayuda para lo que es escritura de artículos científicos, ¿sí? Ese es súper bueno. Pero en este caso nos están pidiendo que nosotros pongamos normas APA. Ahora, déjenme, no harán nada, ¿sí? Déjenme, yo voy a consultar dentro del trabajo si vamos a utilizar en todo normas APA y que ustedes puedan hacer las referencias o la bibliografía con Mendeley, ¿sí? Yay. Ya, no le hagan nada, ¿ya? Ya. Listo, a ver. En cuanto a eso, es de un libro de ergonomía publicado por el Ministerio de Higiene y Salud en el Trabajo, me parece, de España, del ¿Ya? 2008. ¿Ya? Ah, sí, verdad. Perfecto. Sigamos, por favor. ¿Ya? ¿Qué es un riesgo ergonómico? ¿Qué es un factor de riesgo? Tipos de riesgo. Ergonomía y sus campos de aplicación. Carga, fatiga muscular. Posturas. Ya, movimientos repetitivos. Sí, Inge, hasta aquí tenemos hasta movimiento repetitivo. No tenemos todavía, le queríamos poner lo que es de los métodos que vamos a utilizar, Ya, pero sí. aún no nos ha dicho nada el Inge todavía. Entonces, por eso no nos hemos adelantado, estar buscando de gran información, después nos vaya a decir que esos métodos no vamos a utilizar. A ver, no les he dicho nada en Inge. ¿Qué Inge? Eh, se me fue el nombre. Inge Bejarano. El Inge Bejarano. Ya, a ver, ¿qué les dijo? Ustedes ya presentaron la encuesta? No todavía. Ya, pero ya terminaron la encuesta. Pues ya, Inge. Ya. El tema, el Inge Bejarano es su tutor, por lo tanto pueden presentarle al Inge Silva. Yo preferiría que le presenten al ingeniero Wilfrido la encuesta. Ya. ¿Ya? Entonces, una vez que el ingeniero Wilfrido les valide, ustedes de una vez ya tienen que hacer la identificación de los riesgos. Está bien que no le hayan puesto, pero no porque el ingeniero Bejarano tiene que decirles qué método, sino porque ustedes tienen que saber cuáles son los riesgos y qué método aplicar, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo van a identificar los riesgos? Voy a identificar a través de hacer la encuesta, ¿sí? Entonces, cuando yo ya haga la encuesta, yo voy a saber si es que hay movimientos repetitivos, si es que hay posturas forzadas, si es que hay levantamiento manual de cargas, ¿sí? Si es que hay transporte manual de cargas. Entonces, ¿qué voy a hacer con eso? Voy a ver qué método me va a ayudar a mí a identificar o a evaluar este riesgo, ¿sí? Por ejemplo, puede ser Rula, OWASP, REVA, NIOSH, o cualquiera de los que ustedes hayan estudiado, pero que sea aplicable para el tema de el factor de riesgo que yo encontré. Sí. ¿Ya? Entonces, lo que yo les recomiendo es, ya revisé su encuesta. Creo que no revisé su encuesta, pero revisé la encuesta de algunos pocos y yo creería que con eso ya se debía haber arreglado un poquito más la encuesta de parte de Sí, mi ustedes. encuesta era casi igual a la de Diana y me había dicho que solo le cambie lo que le hizo cambiar a Diana y que ya estaríamos muy Ya. bien. Ajá, sí, también, si es que es similar, sí. Entonces ahí estamos bien. ¿Ya? Ahora,
¿Cuándo le van a presentar al Inge Will? Traten de llamarle al Inge Will. Es que, bueno, ahorita como estamos en virtual, pero sí sería importante que ya le llamen y le vean. Ahora, más o menos de lo que usted ha visto, Denis, ¿qué factores de riesgo nomás se tienen? Factores de riesgo. O sea, ¿qué riesgo? Verán, los riesgos son riesgos físicos, químicos, ergonómicos, psicosociales, ¿sí? Mecánicos. Dentro de esos riesgos, nosotros tenemos factores de riesgos, como por ejemplo, en los mecánicos, caídas a distinto nivel, caídas del mismo nivel, atropellos, aplastamientos, empujes y todo lo demás. Y en riesgos ergonómicos, nosotros tenemos algunos factores, como por ejemplo, movimientos repetitivos, posturas forzadas, levantamiento manual de cargas y todo eso. ¿Ya? Entonces, ¿qué factores ha visto usted? Aparentemente. Aquí son posturas forzadas, también son movimientos repetitivos y eso es lo más, posturas y levantamiento de cargas. Ya, levantamiento manual Ajá. de carga. Esos son los tres principales y yo creo que únicos que son que hay aquí para los trabajadores. Ya, entonces con eso ustedes más o menos ya pueden ir viendo qué método utilizar. Singe, por eso se acuerda que en los objetivos teníamos que íbamos a utilizar me parece que era el Rula y el Nioch, y usted nos dijo que no pongamos hasta Claro, ver no, qué nada mismo de vamos a eso utilizar. todavía. Ajá, acá abajo en el marco teórico ya pueden poner ustedes, pero la definición. En los objetivos no, porque hasta yo no sé en los objetivos, yo solamente tengo que decir que voy a evaluar los riesgos utilizando los métodos que están, obviamente, digamos, permitidos a nivel del país. Singe, por eso no le pusimos más lo que es los métodos y le dejamos solo lo que es, Ya, no, ya digamos, tienen que términos ponerle aquí en el básicos. marco teórico de una vez para que ustedes ya vayan viendo de qué se refiere el RULA, el LOAS, el REBA, el NIOSH, ¿sí? Y en GP, digamos, en el marco teórico le deberíamos poner los métodos, específicamente los que vamos a utilizar, ¿verdad? No todos Ajá, los. Ya. sí. En el marco teórico, como ustedes vieron, podemos poner nosotros también todas las metodologías, cosa que cuando ya vayan a hacer el desarrollo, ustedes solamente aplican las tablas, si es que tienen tablas los métodos. Y de acuerdo a esas tablas, con los ángulos y todo lo demás, con las fotografías y todo lo demás, ustedes ya van sacando los resultados. Ya. ¿Ya? Ya, Inge, entonces eso nos faltaría. Ya. Ahora, otra cosa también que veo que no está es los tipos, no, bueno, no es que digamos los tipos, sino la ergonomía en qué se clasifica. En ergonomía ambiental, en ergonomía física, y dentro de esa ergonomía física está la biomecánica, está la ergonomía, está la antropometría, ¿sí? Entonces ustedes tienen que más arribita de eso poner, ¿no? Entonces ahí sería clasificación de la ergonomía o fases de la ergonomía o etapas, como quiera que ustedes sean, y van describiendo. Además, tienen que decir qué es la ergonomía biomecánica, porque ahí es donde que yo voy a estudiar, pues en el movimiento de las partes del cuerpo. Ya, Inge. ¿Ya? Además, también ahí yo voy a poner que es una enfermedad profesional, porque estamos diciendo que yo voy a tener un problema posible con una ergonomía. Entonces, una enfermedad profesional que puede darse. Eso sería después de todo, ¿verdad? Sí, por Porque ejemplo, yo podría poner antes de trastornos musculoesqueléticos, ¿sí? Decir que, o primero decir que por trastornos musculoesqueléticos yo voy a tener una enfermedad profesional, como por ejemplo, uno de los trastornos musculoesqueléticos es el hombrito, el manguito rotador, el túnel carpiano, ¿sí? A veces tengo también los asentamientos de vértebra, tengo también las hernias discales, ¿sí? Que se generan por el trabajo y obviamente por el tema ergonómico. Esos son trastornos musculoesqueléticos. ¿Ya? También a veces tengo problemas de rodillas. ¿Sabe que sí le estábamos poniendo con Joy, por ejemplo, de la lumbalgia y todo eso? No, eso no. Solamente ustedes pueden mencionar. No, nada de eso porque su tesis no es enfermedades profesionales, sino que yo decía que
a causa de los trastornos musculoesqueléticos. Yo puedo tener algunas enfermedades profesionales, eso es lo que decía, ¿no? Pero no pongan nada de, por ejemplo, ustedes pueden nombrar, ¿no? Y decir que se pueden, los riesgos ergonómicos pueden generar enfermedades profesionales, las mismas que se describen como afecciones agudas o crónicas que afectan al trabajador, y estas enfermedades profesionales causadas por riesgos ergonómicos pueden ser lumbalgias, pueden ser túnel carpiano, pueden ser manguito rotador, pueden ser lo que les decía, ¿no? Asentamientos de vértebras, hernias discales, todo aquello que está establecido en la resolución 513, que es, o en el convenio con la OIT, que es creo que el 121 de enfermedades profesionales. Ya, o sea, una breve reseña sería, ¿no es cierto? De Sí, todo lo que solamente decir que es una enfermedad profesional y las enfermedades profesionales que provocan los riesgos ergonómicos. Punto, nada más. Ya. Ya, entonces, ahí estaríamos con el tema de ustedes de marco teórico, ¿ya? Ya, muchas gracias. Listo. Vayamos, por favor, con estandarización de tiempos. Podemos ir con el suyo, Ángel. El suyo es estandarización de tiempos, ¿no es cierto? A ver, ¿para quiénes van a hacer estandarización de tiempos? Nosotros tenemos como parte inicial, dentro de lo que es el tema de ingeniería de métodos, los procesos, en este caso, procesos operativos y los diagramas de flujo de procesos, ¿no es cierto? Ya. Dentro de los diagramas de flujo de procesos, nosotros tenemos, déjenme ver. ¿Ya? Entonces, nosotros ustedes chicos, ¿qué van a utilizar? ¿Van a utilizar un diagrama de flujo de procesos o un diagrama, o cómo van a ser los diagramas? ¿O van a hacer un diagrama solamente, en este caso de, perdón, un diagrama de flujo un diagrama de proceso operativo? ¿Cómo van a hacer? Ya, un diagrama de flujo de proceso. Muy bien. Ahora, les pregunto a ustedes, ¿qué les enseñó el Inge Carlitos? ¿El diagrama de proceso o el diagrama de flujo de proceso? Porque acuérdense que en el diagrama de proceso yo solamente tengo, de proceso operativo, yo solamente tengo dos símbolos, ¿no es cierto? Que es el circulito y la inspección, y obviamente con las flechitas hacia abajo, y si es que voy ensamblando el material. ¿Les enseñó eso, Inge Carlitos? Ya, perfecto. Listo, entonces, vamos a hacer el tema de estandarización, ya. Vamos más abajo, por favor. Estudio de tiempos, equipo para el estudio de tiempos, cronómetro, metodologías de regresión a cero, método continuo, desempeño del operario, tiempo estándar,
Tiempo real, tiempo normal. Cálculo de tiempo normal. Ritmo de trabajo, calificación de actuación. Métodos para calificar la actuación de trabajo de Westinghouse. Determinación de tolerancias, necesidades personales, fatiga. Valores típicos de la tolerancia. Ya, a ver, váyanse un poquito más arribita. Váyanse primerito. Nosotros tenemos que ver qué es el estudio del trabajo. El estudio del trabajo está dividido en dos partes, que es la medición del trabajo y los métodos del trabajo. ¿Ya? Nosotros no vamos a hacer nada de métodos, pero sí vamos a hacer el estudio del estudio del trabajo. ¿Sí? El estudio del trabajo. Voy a hacer la medición del trabajo. ¿Ya? Entonces, voy a centrarme en eso. Primerito, decir cuál es el tema del estudio del trabajo. El estudio del trabajo está dividido en dos, como les decía, el estudio de tiempos y el estudio de los métodos. Entonces, ahí sí me voy a enfocar en todo lo que corresponde al estudio de tiempos. También ustedes aquí, no sé si es que por ahí diga, pero yo no veo nada respecto al tema de los diagramas, porque ustedes van a hacer, acuérdense que ustedes me dijeron que van a hacer el diagnóstico, van a hacer la situación actual utilizando un diagrama. ¿Estamos? Entonces, todo eso que va a involucrar el cumplimiento de sus objetivos en la investigación tiene que estar dentro del marco teórico. ¿Ya? ¿Estamos? Entonces, revisen todo eso, vean todo eso y vamos a complementar el marco teórico. Tampoco es que esté un montón de cosas, no. ¿Sí? Pero sí lo que corresponde a su estudio. Todo lo que ustedes van a hacer en el estudio debe estar aquí. Por ejemplo, usted me pone estudio de tiempos, equipos para el estudio de tiempos, váyase un poquito más abajo. Ya, sí voy a utilizar el cronómetro. ¿Va a utilizar usted el método de regresión a cero? Sí, va a ser el método continuo. Solo lo que va a ser necesario para mí. Por ejemplo, métodos de regresión a cero, no sé a qué hora vayan ustedes a hacer, en dónde van a hacer. Si es necesario que ustedes hagan, ahí sí yo lo voy a poner. Si es que no voy a hacer nada de esto en mi trabajo, yo mejor le quito. Recuérdense lo que decía marco teórico, solamente lo que me sirve para mi investigación. ¿Ya? Perfecto. Entonces, siguiente clase, esto ya tiene que estar listo para todos, ¿no? Me falta, bueno, la siguiente clase me voy a centrar solamente con con Diana y con Félix, ¿sí? Porque a ellos tengo que revisarles también el tema de la justificación. ¿Ya? ¿Listo, chicos? Estamos hasta ahí. Ahora, no se olviden, por favor, tienen que ir cumpliendo de una vez normas APA. Tienen que ir cumpliendo de una vez normas APA. ¿Ya? Por lo menos en la parte de forma, si voy a conversar con el Inge, con la doctorita Coveña y con el Inge Will, si es que la bibliografía también está establecida con normas APA o pueden ser también con Mendeley, ¿ya? Listo, chicos. Entonces, a ver, ahora, ¿ustedes me hacen acuerdo cuándo tenemos la clase asíncrona? Mañana. Ya, mañana es la clase asíncrona y Asíncrona es mañana y jueves sí es síncrona. ya, el jueves sí. Entonces, nos vemos el día jueves, esto ya tiene que estar listito. Ya, el día jueves sí, para que, aparte de eso, ustedes me van a ir explicando. Bueno, esto ya tiene que estar listo. El jueves yo reviso lo de Diana y lo de Félix, pero la siguiente semana que ya vamos a estar presencial, ¿a ustedes les toca presencial la siguiente o virtual? ¿Virtual mismo les Virtual. toca? Sí. Ya, si les toca virtual mismo, entonces ustedes ya, y ahora, ¿cómo vamos a hacer el tema de las encuestas, Denis? Sería bueno que ya empiece a hacer las encuestas. O sea, Inge, aquí solo tendríamos que presentarle al Inge para que nos apruebe la encuesta, nada más.
Sí, eso, tendríamos que presentar la encuesta y de una vez ya tratar de aplicarla. La siguiente semana ustedes aplican y hacen la tabulación. ¿Sí? Sí, bueno, eso no sería problema. Más el problema es que nos apruebe el Inge. Sí, traten de mandarle mejor ahorita, ya voy a escribirle, yo voy a tratar de llamar a Alicia, decirle que ustedes le van a enviar para que por favor él revise y ya de una vez que les revise, pues para que ustedes puedan ya aplicar, ¿ya? Ya, Inge. Y el resto igual, si es que va a tener que hacer formatos, va a hacer hojas de verificación, acuérdese que incluso para hacer los diagramas, ustedes deben un encabezado, ¿no? Debe estar ahí una información básica de la empresa, del proceso, del trabajador, del turno, de la línea y todo lo demás, ¿sí? Ya, listo, entonces chicos, nos vamos a quedar ahí porque como son solamente 1 hora y media, entonces nos vemos el día jueves, Dios mediante, ¿ya? Cuídense bastante y que les vaya muy bien. Hasta luego, Gracias. Inge, pase Hasta bien. Luego, Inge, luego, Inge, gracias. gracias. Hasta luego ustedes, chao chicos. Recording stopped.